Hola, buenas tardes. Dejo unos minutos para que se conecte más gente al directo y empezar a contar cositas. Bienvenida, Violeta, Bea, bienvenidas, bienvenidos. Hola, hola. Bueno, pues muchas gracias por estar aquí en directo conmigo hoy domingo hasta ahora. Y bueno, como ya os había adelantado, que voy a estar en los próximos domingos a esta hora aquí sentada fija para hablarte sobre cosas muy interesantes, por supuesto, acerca de tu fertilidad, también la de tu pareja, ¿vale? Porque al final la fertilidad o la capacidad reproductora es cosa de dos. Y después de haber hecho la encuesta esta semana, hace unos días, sobre qué tema queríais que comentara, pues al final ganó por goleada uno que además me pareció súper, súper interesante y dije, venga, voy a hablar de esto. Se me han ocurrido cosas muy, muy, muy chulas y he de reconocer que no lo he programado y que han sido cosas que me han venido a la mente hace media hora. Y dije, venga, voy a hablar de esto porque esto va a ser muy guay. Y bueno, la gran pregunta, que es lo que habíamos puesto en el título del directo, era pues que si cómo puedes no solamente perder, ¿no? Tu capacidad reproductora, porque es como la pregunta se acentúa más en el perder, porque es a lo que nos han acostumbrado cuando estás en este mundo, en el proceso de búsqueda de embarazo, es a lo que nos han habituado y lo que te estás encontrando en este camino, porque cuando vas a la consulta o cuando te encuentras que llevas mucho tiempo, lo que al final viene a tu cabeza, a tu mente es, estoy perdiendo mi fertilidad, estoy siendo cada vez menos fértil. Pero oye, ¿alguna vez te han hablado de cómo puedes mejorar tu fertilidad? Porque cuando dejé la caja de preguntas, el tema que se había propuesto, entre otros, era ¿cómo puedo empeorar mi fertilidad en un año? Y yo pensé, bueno, puedes empeorarla, pero también puedes mejorarla. Entonces vamos a abrir esa pregunta y vamos a dar dos opciones, ¿vale? Entonces, antes de hablarte más sobre esto, si yo te dejo esas dos opciones, ¿tú con cuál de las dos opciones te quedas? ¿Dónde consideras que tienes que poner el foco? ¿O dónde tienes que pensar? En cuál de las dos opciones tienes que pensar? ¿En cómo puedo empeorar mi fertilidad en un año? Que al final eso lo que hace es darle vueltas a tu cabeza y estresarte y crearte presión porque tienes la sensación de que cada vez te queda menos tiempo para poder ser mamá y te genera ese estrés al fin y al cabo, ¿no? De, oye, que es que ha pasado tiempo y cada vez tengo menos tiempo para poder tener esa posibilidad de ser madre porque estoy perdiendo capacidad reproductora. Pero, ¿y si en vez de quedarte ahí en lo peor, ¿vale? Porque al final, como muchas veces se dice, ¿no? El 90% de las cosas que pensamos que van a pasar nunca pasan. Pues, ¿por qué no te quedas en la otra parte de la pregunta? ¿Cómo puedo mejorar mi fertilidad en un año? Vamos a darle la vuelta a la tortilla y vamos a pensar en positivo porque esto es posible, ¿vale? Entonces, para empezar, partiendo de una base, porque quiero que entiendas muy bien por qué pensar desde el otro lado y cómo lo vamos a hacer, te voy a contar una cosa que yo cuando lo cuento a gente, a mis usuarias del programa, cuando he hecho alguna vez alguna sesión en directo, la mayoría de la gente que me escucha hablar de esto, se queda con la cara de póker de, ¿por qué no me has contado esto antes? O sea, ¿por qué no me han contado esto antes? Porque si lo llego a saber antes, yo hubiera tomado acción antes. Y yo entiendo que no siempre en las consultas se tiene todo el tiempo del mundo para poder contar estas cosas, pero por eso estoy aquí, porque te lo quiero contar para que tú lo sepas y porque sí, primero te doy la respuesta de que sí es posible mejorar tu capacidad reproductora o tu capacidad fértil en un año, por supuestísimo. Es decir, vamos a poner ahí la atención y no cómo empeorar, aunque sí te voy a hablar también de cómo puedes empeorarla, porque por supuesto que puedes empeorarla, pero vamos a centrarnos en cómo mejorarla, ¿vale? Vamos a partir de la base de que tenemos una edad cronológica y una edad
biológica, ¿vale? La edad cronológica está ligada al paso del tiempo, es decir, conforme pasan los años, pues nuestras células de todo el cuerpo van envejeciendo de forma natural, porque es lo que nos corresponde por naturaleza, ¿vale? Porque tanto las células como el contenido genético de las mismas van deteriorándose con el tiempo, porque es ley de vida, ¿vale? Pero si además a ese paso del tiempo, a ese envejecimiento natural, volcamos factores o nos exponemos a factores que hacen que ese envejecimiento se acelere más, que vaya más rápido, esto va a determinar nuestra edad biológica. ¿Y yo cómo puedo saber mi edad biológica? Pues si metemos la cabeza en el material genético de nuestras células, y aquí vamos a incluir, por supuesto, espermatozoides y óvulos, ¿vale? O sea, los espermatozoides y los óvulos también son células. Pues si metemos la cabeza en el material genético de nuestras células, de nuestro cuerpo, de nosotras, de nosotros, ¿vale? Ahí vamos a ver, cuando estamos desliando el ADN, que está formado por cromosomas. Los cromosomas, porque podéis buscarlo, pero los cromosomas son como unas X, ¿vale? Son unas X que tienen 4 patas, 2 hacia arriba y 2 hacia abajo. Y como si fueran manoplas, en las puntitas de esas patas tenemos los telómeros. Y los telómeros determinan nuestra edad biológica, ¿vale? Es decir, yo puedo tener una edad cronológica de 38 años, que es mi edad real de ahora, ¿vale? Pero a lo mejor yo me analizo los telómeros y a mí me está diciendo ese test genético que a lo mejor yo tengo 40 o 45 o 30. O sea, puedo tener una edad biológica por encima de mi edad cronológica, pero también puedo tener una edad biológica por debajo de mi edad cronológica. ¿Y esto cómo puede ser? Y te digo que esto, por supuesto, que determina también tu fertilidad, porque precisamente la calidad de óvulo y de espermatozoide no solamente viene determinada por la calidad morfológica, por cómo están los espermatozoides, ¿no? Por el conteo, por cómo, si se mueven bien, si tienen cola, si están íntegros, en el tema del óvulo, si el óvulo se ha madurado lo suficientemente bien, si se libera, si no se libera, cómo está de vista al microscopio a nivel forma, ¿no? Morfológico, sino que además también viene determinada por la calidad genética. Y esto viene a su vez determinada por el envejecimiento. ¿Verdad que te suena cuando alguna vez te han dicho que tus óvulos son muy viejos? Eso odio que lo digan porque en realidad no se trata de juzgar o de etiquetar ciertas circunstancias o estados cuando vas a hacerte pruebas para poder ver si puedes ser mamá, si no puedes ser. Esto pasa mucho, ¿no? Te dicen, es que por tu edad tus óvulos ya son viejos y esto te impide quedarte embarazada o hace que sea más difícil que te quedes embarazada. Stop, ¿vale? Sí que es cierto que a partir de los 36 años, en el caso de la mujer aproximadamente, el, el riesgo de alteraciones cromosómicas se incrementa, pero esto es algo que la naturaleza sabia ha decidido. O sea, tiene su lógica. Porque si posponemos el momento de la maternidad, paternidad, barra paternidad, la naturaleza nos lo pone, se pone más exquisita. Porque precisamente, bueno, lo que ella quiere es asegurarse de que la especie humana se mantenga, pero se mantenga bien. O sea, que no haya un deterioro que se vaya, que se vaya reflejando con el paso de las generaciones, sino que la especie humana se mantenga mínimamente bien, ¿vale? Entonces, cualquier óvulo con cualquier cara genética o cualquier esperma con cualquier cara genética, a la naturaleza no le vale, requiere un mínimo. Y a partir de esa edad, por la edad cronológica, el deterioro genético se incrementa. Y si hay una alteración cromosómica, la naturaleza dice, ojo, este óvulo o este esperma no me vale para que cree vida. Con lo cual, lo voy a dejar pasar y vamos a esperar al siguiente ciclo. Y es por este motivo por el que en la mayoría de los casos
de proceso de búsqueda de embarazo a estas edades, hay que tener más paciencia. Y a lo mejor no solo tienes que esperar un año, sino que tienes que esperar 2 o 3. Pero parece ser que esto no se tiene en cuenta y no se le da la importancia. Y esto es lo que yo quiero divulgar y que por favor de una vez todo el mundo se entere de cómo funciona la naturaleza, ¿vale? Que es exquisita, sabia y maravillosa para poder mantener la especie humana. Vale, pero ahora ocurre otra cosa, que aparte de que la naturaleza tenga esos requisitos mínimos para que el ser humano pueda procrear en su estado mínimo asequible, ¿vale? También se le suma a que si a la vez que vamos envejeciendo de forma natural, estamos acentuando esos factores externos que aceleran el proceso de envejecimiento celular, pues ojo, estamos haciendo todo más rápido. Y es por eso que hay procesos de búsqueda de embarazo, hay casos en los que esto se alarga más de la cuenta, se alarga bastante. Y hay casos de los que yo veo en los que llevan años buscando. Entonces ahí, y en todos los casos siempre, hay que analizar qué se está haciendo. Yo hace una semana, bueno, creo que fue la sesión por Zoom en directo de esta semana que tuve con mi mujer del programa de fertilidad, em, hice una pregunta, que la pregunto muchas veces cuando hay otras ediciones. Cuando tú has ido a una clínica X, seguridad social, clínica privada, da igual, a contarle tu caso y decirle, yo estoy buscando embarazo, llevo mucho tiempo, puede ser más de un año y medio, 2 años, y no me quedo embarazada. Y quiero saber por qué. Y de qué manera puedo conseguir quedarme embarazada, ¿vale? Es normal que se acuda al médico, lógico, porque queremos saber qué es lo que nos pasa. Y cuando te dicen que te derivan a una reproducción asistida y tú vas a empezar ese tratamiento incluso antes de empezar, a mí todas me dicen lo mismo. Y yo les pregunto, ¿a ti te han preguntado antes, a ti y a tu pareja, qué estáis haciendo con vuestro estilo de vida? No. Preguntan si fumas, si bebes, si tomas medicamentos, si tienes alguna patología. A ver, enséñame analíticas. Ya está. No preguntan más nada. Entonces, si yo no sé el estilo de vida que tiene esa persona desde alimentación, ejercicio físico, cómo está gestionando sus emociones y el estrés, cómo está su cerebro, o sea, de qué manera está pensando y creyendo, porque así actúan. ¿Qué exposición estás teniendo a químicos tóxicos? Porque todo eso influye. ¿Qué suplementación estás tomando? Entonces, eso hay que preguntarlo siempre, porque siempre pasa, y me lo encuentro a menudo, que hay algún pilar del estilo de vida que cojea demasiado, a pesar de que otros estén gestionando lo suficientemente bien, y ahí está el quid de la cuestión. Si ese pilar no lo estamos gestionando bien, la mesa coja no es una mesa. La mesa coja no sostiene, no sostiene vaso, no sostiene plato, no sostiene nada, porque todo se vuelca. Pues con esto pasa igual. Entonces, volviendo al tema del envejecimiento, de la edad cronológica, la edad biológica, si además de que yo con 38 años ya tengo una edad cronológica lo suficientemente para que el riesgo que yo tengo, también el de mi pareja, de que haya más alteraciones cromosómicas por naturaleza, si a eso le estoy sumando factores en el estilo de vida que están alterando y acelerando ese proceso de envejecimiento, es decir, que está cortando los telómeros. ¿Te acuerdas de lo que te hablé al principio con las patitas de los cromosomas? Pues esos telómeros determinan esa edad biológica. Entonces, si los telómeros son largos, quiere decir que mi edad biológica está por encima de mi edad cronológica y viceversa, ¿vale? Entonces, si los telómeros, disculpame un momento porque están pegando a la puerta y me estoy poniendo muy nerviosa.
Ya estoy de vuelta. Disculpad la interrupción. Es que soy madre, es domingo, y mi hijo pues estaba por aquí, pero ha vuelto. Bueno, pues volviendo a lo que estaba contando de los telómeros y de el contenido genético de nuestra célula y del envejecimiento, si yo estoy exponiéndome a factores que lo que están haciendo es acelerar ese envejecimiento, lo que estoy haciendo es acortar mucho esos telómeros. Con lo cual, el riesgo de alteración genética o cromosómica es mayor. Y vale, y diréis, bueno, ¿y cómo y cuáles son esos factores y de qué manera yo puedo revertir eso? Por un lado, decirte que cuando la célula está expuesta a esos factores lo que hacen es crear o hacer que nuestro cuerpo fabrique más radicales libres. Y esos radicales libres lo que hacen es crear una disrupción a nivel celular que provoca la oxidación de nuestras células. Digamos que es como si dejara nuestras células desprotegidas y acelera la oxidación y, por tanto, acelera el proceso de envejecimiento de todas las células, incluidos óvulos e incluidos espermatozoides, ¿vale? La buena noticia, y ahora voy a contar cuáles son esos factores que hacen que se produzcan más radicales libres, y los radicales libres lo que hacen es atacar las células, oxidándolas, acelerando el envejecimiento. La buena noticia, y esto está muy estudiado hace muchos años, ¿vale? Y hay mucha gente que esto no lo sabe. La buena noticia es que podemos acortar los telómeros, es decir, que podemos potenciar el proceso de rejuvenecimiento celular. Y no solo de las células en general, obviamente, ¿no? De todas, incluidas óvulo y esperma. Sí que es cierto que hasta ahora no hay un estudio súper específico que yo sepa, habría que revisarlo más sobre óvulos y espermatozoides, pero como una célula más que es, pues también se incluye en ese kit, ¿vale? ¿Qué factores son externos modulables los que hacen que mi cuerpo genere más radicales libres y haga que ese envejecimiento celular se acelere? Pues lo que yo antes estaba contando, esos pilares del estilo de vida, cuando no están optimizados, son los que hacen que se produzcan más radicales libres y hace que incentiva ese envejecimiento, acelera ese envejecimiento. Por ejemplo, una mala alimentación, una ingesta por encima de lo normal, por encima de una frecuencia normal de productos ultraprocesados, exceso de azúcar, de grasas de mala calidad, aditivos, conservantes, exceso de sal, etcétera, etcétera, ¿vale? O una alimentación no suficiente en vegetales. Esto sí que está estudiado, ¿vale? Bueno, hay muchas cosas que están estudiadas, pero hoy no me da tiempo a contarlo todo. Por otro lado, también el sedentarismo tiende a hacer que produzcamos más radicales libres, pero también el exceso de ejercicio físico, ¿vale? O sea, para que veas que hay que buscar siempre un equilibrio. El estrés. Tú puedes llevar una alimentación súper sana y hacer ejercicio físico de forma frecuente y en un equilibrio, sin que haya un déficit ni un exceso exagerado, ¿vale? Y esto, si tú esto lo estás haciendo bien, pero estás exponiéndote o no estás gestionando correctamente, manejando bien tus niveles de estrés, el cortisol es una hormona que incentiva la producción de esos radicales libres y que te envejece. La falta de descanso, no dormir bien, no solo envejece, sino que mata directamente. O sea, es que una cosa lleva a la otra, ¿no? La exposición a químicos tóxicos también acentúa esa producción de radicales libres y, por tanto, que también te afecte a la calidad de tus células y a la edad biológica de tus células, perdón, cronológica. Que ya mi hijo me ha descontrolado y me ha despistado con su aparición de pronto aquí espontánea. Pues esos son factores que nos envejecen, ¿vale? La buena noticia, como decía, es que si eso lo modulamos, y ahora te voy a dar otro tip, super tip, que va a hacer que, aparte de modular esos pilares del estilo de vida, digamos que ponemos la guinda en el pastel, podemos favorecer el rejuvenecimiento celular.
Es más, a día de hoy se está estudiando en Harvard ciertos compuestos que parece ser que rejuvenecen o se está viendo, por ejemplo, los óvulos, ¿vale? Y como decía antes, yo considero que lo que ayuda a rejuvenecer nuestras células es extrapolable a óvulos y espermatozoides. Y esto, aunque no esté estudiado a gran escala con estudios grandes, yo lo estoy viendo en los casos que yo atiendo en el programa de Nutre tu Fertilidad, ¿vale? Entonces, esa es la buena noticia, que podemos alargar los telómeros, que podemos revertir esa situación. Si se pueden alargar los telómeros, esto significa que podemos rejuvenecer. Y lo que es tan sencillo como disminuir la producción de radicales libres y proteger a nuestras células de la oxidación forzada, ¿vale? De la exposición a esos factores externos que nos envejecen. Así que un tip que te voy a dar, además de comer sano, hacer deporte, manejo de estrés, descansar, es decir, la higiene del sueño, disminuir la exposición a químicos tóxicos, mentalidad fundamental. Aparte de todo eso, que es un trabajo de tiempo, que hay que revisar y proponer herramientas, todo eso es lo que precisamente abordamos dentro del programa Nutre tu Fertilidad, todos estos pilares. Pero además de eso hay algo muy clave, que son los antioxidantes. Es decir, todos aquellos compuestos que tienen la capacidad no solo de contrarrestar el efecto nocivo de los radicales libres, sino de proteger a nuestras células del efecto de esos factores externos que nos envejecen. ¡Boom! O sea, esto es súper clave, pero ojo, tú puedes estar suplementando, porque obviamente aquí sí recomiendo la suplementación, antioxidantes de todo tipo, pero si no sabes cuáles son los más potentes, hay un ranking, ¿vale? Del más al menos, de los antioxidantes. Si no sabes eso, si no sabes si tú lo necesitas o no, cuáles son los mejores para ti. Pero ya no solo eso, si no estás asentando bien las bases, ¿vale? Si no estamos poniendo unos cimientos adecuados para sostener nuestra casa, la casa que estamos construyendo, que es nuestra salud fértil o capacidad reproductora, por mucho que tú suplementes, no va a hacerte el efecto que consigues, porque al final puedas, en cierta medida, puede contrarrestar el efecto nocivo de lo que no estamos haciendo bien, pero esto se puede potenciar. Y me voy al caso, un caso que tuve, que además se subió hace poco el audio en un reel que está en mi feed de Instagram, de una usuaria del programa. Bueno, no fue del programa, fue de otro servicio que puse puntualmente, de un pack de Fertilidad Plus que tenía asesorías conmigo 1 a 1 y acceso a un contenido específico y también una suplementación pautada específica para ella. Y después, ojo, de 4 años buscando embarazo, no digo, no hablo de embarazo, sino hablo de mejorías y de resultados de evolución, porque esto también cuenta, obviamente, es su súper logro y te acerca más al objetivo final, ¿no? Después de 4 años analizando, entre otras cosas, la antimuleriana y obteniendo resultados de 0,4, 0,4, 0,4. De pronto, después de unos meses abordando cambios en el estilo de vida con su suplementación y en esa suplementación una muy específica que, como comentaba antes, se está estudiando precisamente en Harvard ahora, de pronto esa antimuleriana duplicó a 0,8. Es decir, que su reserva ovocitaria estaba mejorada. O sea, había más capacidad reproductora, había mejorado su fertilidad. Así que a lo que al principio hablaba de cómo puedo mejorar o empeorar mi fertilidad en un año, si yo me centro en cómo mejorar, qué es lo que hay que hacer, ahí tienes las claves. Lo que te acabo de decir son las claves fundamentales para conseguir esto. ¿Cómo puedo empeorar? No quiero que te centres aquí, pero por supuesto que se puede empeorar la capacidad reproductora en un año, haciendo todo lo contrario.
no manejando bien el estrés, no durmiendo adecuadamente, no descansando, comiendo mal o no suficientes vegetales, con el sedentarismo, no manejando bien tampoco las emociones, no reprogramando tu cerebro. Y esto de verdad que lo que yo estoy viviendo con las mujeres dentro del programa, que llevamos 2 meses, es brutal. Y esto sí te lo tengo que contar porque yo recuerdo esa primera sesión que tuvimos en Zoom, todas juntas, que yo siempre les digo, poneros las cámaras porque quiero ver vuestras caras, quiero ver vuestra expresión, quiero conoceros, obviamente, ¿no? Y interactuar con vosotras. Y esas caras eran de agobio, de obsesión, de desilusión, de frustración, de tristeza. Y recuerdo cómo de la primera a la tercera semana el cambio fue radical. Y yo se los dije. Es más, si hay alguna en directo, que no sé si he visto, no sé si hay alguna de las que estáis dentro del programa conmigo está en directo, ahora mismo conectada y lo puede decir. Yo vi esas caras en la tercera sesión de la tercera semana y dije, no sé si os habéis fijado en esto, no sé si lo habéis notado o habéis mirado al espejo o lo ha dicho alguien, pero tenéis una luz distinta, estáis sonriendo, tenéis un brillo en los ojos y me transmitís ilusión. Y eso yo no estaba viendo en la primera sesión. Y esto es gracias a que parte de lo que trabajaron y abordaron en el módulo correspondiente, en los 2 módulos, porque ya habíamos pasado 2 módulos, ¿no? Se habían abierto 2 módulos. Una de esas cosas que hayamos trabajado dentro del módulo es el mindset, es la mentalidad. Y yo, desde el principio, les he estado enseñando a reprogramar su cerebro, a darle un giro a su forma de pensar, a su sistema de creencias, y esto ha sido una cosa brutal, sumada, por supuesto, a todo lo demás, a la alimentación, al ejercicio físico, al manejo de estrés, el bienestar emocional, al sanar su ciclo menstrual, a disminuir la exposición a químicos tóxicos, a todo eso está sumado. Entonces, aquí, en el juego de la vida, en este caso en el juego de crear vida, tú decides. Tú decides si en un año mejorar tu fertilidad o si en un año empeorar tu fertilidad. En tu mano está hacerlo. Y ahora te dejo la pregunta y quiero que tú lo reflexiones. Si quieres puedes contestar en el chat, me haría mucha ilusión que interactuarais por el chat. Pero me gustaría que reflexionaras con esto, incluso te invito a que en un momento tranquila, que estés a partir de ahora, ¿no? O cuando te vayas a dormir, escribas, porque siempre es mucho más poderoso para la mente escribir a mano, escribas tu respuesta y lo escribas con una frase. En el juego de crear vida, yo decido X. Y decides y escribes lo que hayas decidido hacer en ese juego. Y si has decidido que sí, que decides mejorar tu fertilidad, porque ya con lo que te he contado hoy sabes que desde la evidencia científica se puede conseguir hacer esto, lo siguiente es pasar a la acción. Y ahora, ¿qué es lo que puedo hacer para mejorar en un año, incluso en menos tiempo, mi capacidad reproductora? Porque te puedo asegurar que en cuestión de 2 y 3 meses, el aumento, el incremento de capacidad reproductora, de fertilidad, tanto en el hombre como en la mujer, haciendo todo lo que sé que se puede hacer, es brutal. Y te voy a contar lo último ya, para despedirme, antes de despedirme, y es que hace 2 semanas, una de las mujeres del programa, que están ahora dentro, nos dio la noticia de que se había quedado embarazada y llevaba 4 intentos de fecundación in vitro previos a entrar al programa fallidos. Y en el momento que ha estado mes y medio aproximadamente aplicando cambios en su estilo de vida, con todo lo que he dicho antes, ha mejorado tanto que esta vez sí que su beta test ha sido positivo. Esta vez sí su embrión ha implantado. Esta vez sí hay vida. Y esto es muy bonito. Y tengo la suerte y me siento súper agradecida de poder transmitirlo aquí, de poder contarlo. Y yo creo que también a ti te ha llegado esa sensación y esa emoción
porque es muy bonito todo lo que no solamente la noticia del objetivo final del embarazo, sino de la evolución de todas y cada una de las mujeres que están ahí dentro y de cómo en menos, muchísimo menos de un año, el cambio es brutal. Y porque no hemos podido ver tan a fondo hasta llegar a ese punto, ¿no? De ver cómo están los telómeros, porque eso se puede analizar, pero es cuestión de ir al laboratorio y hacerlo, pero sí se puede hacer, es decir, tú puedes coger y si quieres puedes hacerlo, analizar tus telómeros cómo están de grandes, de largos, aplicar cambios y volver a valorarlo en X meses y te vas a quedar flipada, porque esto pasa, porque esto está estudiado y porque es así. Así que con esto me despido, te voy a dar las gracias por haber estado aquí, por haberme acompañado. Espero que te haya gustado todo lo que he contado, espero que te haya también incluso impactado y que hayas aprendido mucho y especialmente que hayas elevado tu nivel de conciencia y tengas muy clara esa respuesta a la pregunta que te he hecho en el último momento. Te mando un súper besazo enorme. Os amo a todas y nos vemos el próximo domingo otra vez a las 7. Besitos, chao, chao.